este programa son responsabilidad de su conductor y no debe ser tomado como una opinión de este mismo. Presentamos Conversando con Iván Picona, con temas de actualidad. Un programa para usted conversando con Iván Picona y sus invitados. Roger Federer Ya se retira. se retira. Se retira ya. 20 Grand Slams. 24. No, Ah, sí, 20. 22 tiene Nadal y 21 tiene Djokovic. Pero llegó a 20, mira, llegó a 20 y, Son y llegó a monstruos. ganar los 4. Porque él no podía ganar el francés, porque Nadal lo ganaba. Y hubo un año, ese año creo que Nadal no pudo y ganó él. Fue el único francés que ganó. El único de Francia, el Roger Federer. Pues, por ejemplo, Pete Sampras tenía 14, que era el que más tenía, 14. Pero nunca ganó ese, nunca ganó el francés. El francés es bien difícil. Sí, Pero fíjate que Nadal lo ha ganado, ¿qué? 14 veces. nada, ¿eh? Nadal nada más el francés lo ha ganado 14. El tipo Un monstruo. es un monstruo en polvo de ladrillo. Polvo de ladrillo. Ya pronto a retirarse también, ¿no? Sí, ya tenemos 36. 30 y buf. Por allá. Los panameños superamos todos. No, y él también que él ha ganado todos los 4 y por lo menos 2 en cada uno. Por lo menos 2 en cada uno. Otro que era un monstruo era, ¿te acuerdas del Bjorn Borg? Bjorn Borg se retiró a los 26 años. No joda. 26 años. ¿Por qué tan y joven? había ganado 11 Grand Slams. ¿Por qué tan joven? Se retiró súper joven y después estaba sin plata. Faltaban 10 años más. Sí. Se retiró a los 26, había ganado 5 Wimbledons y 6 abiertos de Francia. Ya venía como Y se un... retiró a los 26 años. ¿Quién? Qué Bjorn raro. Borg. Qué raro, ¿no? Ah, sí. Qué raro. Súper jovencito. Era fuerte, le ganaba vidas. Ahí lo destronó John McEnroe. Él fue el que destronó a Bjorn Borg en Wimbledon. 81. John McEnroe. De vuelta con mucho más en Conversando con Iván Picona. Buenos días, mi querido Panamá. Un día de verano hoy, a pesar de que está azotando el Caribe Fiona, la gran Fiona. Está volviendo loco allá en Puerto Rico y en República Dominicana. Espero que nuestros amigos se sobrepongan rápido a esta situación allá. Bueno, un día seguro que es un gran día. Hoy vamos a tener un tema muy importante en nuestra historia. Ahora lo vamos a hablar con nuestros amigos que nos recuerdan o nos señalan puntos interesantes en la historia de Panamá y de Latinoamérica, que es de una manera distinta. Ahora vamos a hablar cosas interesantes, específicamente del asesinato de Remón. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de algunas noticias ahí. ¿Quiénes son nuestros amigos? Nuestros amigos Villa, el gran escritor Villa, que está aquí presente. Aquí lo ven. Andrés Villa. El escritor Andrés Villa, tremendo libro Villa, viene con el último que es una bomba, una novela. Lo voy a dejar para la otra semana. Bien, vamos a hablar de ese tema y tenemos a nuestro amigo Linares. Julio Linares presente. Julio Linares, otros dos grandes amigos que la verdad es que cuando empiezan a narrar la historia es interesantísima porque no es lo que estamos acostumbrados a leer lo que pasa en los libros normalmente, ¿no? Pero bueno, una noticita rápido ahí que quería mencionar. El suizo Roger Federer se despide de su carrera profesional para darle unos numeritos ahí de la importancia o del trabajo que hizo en su carrera, que fueron 24 años de carrera. Deja atrás 20 títulos de Grand Slam, ya lo mencionaba Linares, 103 torneos ganados, 310 semanas como número 1 y uno de los estilos de juego más elegantes y vistosos de la historia. Es una de las leyendas del tenis y pues se retiró ya, tiene más o menos 40 y algo de añitos y ya. Solamente 2 lo superan en Grand Slams.
Nadal y Djokovic. Nadal y El Djokovic. tenis. 22-21. Un Yo espectáculo. estuve viendo el abierto de los Estados Unidos y vi a un moreno también no sé. Unos pelados que vienen subiendo, ¿no? Sí, la juventud en el tenis. Ganó un español. Sí, Ganó bueno, en español. ganó un muchacho de 19 años. Sí, por eso es que ya a los 40 años ya tú no, ese tren de esa juventud te pone a... Entonces sí llega el momento en que ya, aunque hay unos 30 y pico que los ponen a parir esos pelados a Hasta ahí correr llegan, le ganan. Bueno, con técnica. Fue el caso Con la de técnica. Federer, de Nadal y de Djokovic, que a sus 30 y pico años ganaban Grand Slam. Agarraban a los pelados y los ponían a parir porque son técnicas. La técnica. La técnica y la experiencia. Ellos dicen, estos vienen con sed, pero yo los voy a agarrar. Los pim, pam, efectos. pim. Eso es importante, pero todos esos efectos y la técnica también se construyen con el año, con los años de... Al tercer set ya vamos a ver qué efecto me va a tirar. Si ya tenemos 3 horas peleando. Sí, la verdad que el tenis es un deporte interesantísimo. Y bueno, esa es una de las leyendas que pasa al retiro. Me imagino que ahora seguirá instruyendo, ayudando y haciendo algunas actividades ahí. La selección, la Marea Roja, la selección de Panamá, realiza su primer entrenamiento en caras al partido amistoso en Bahrein. La Federación Panameña informó, sí, Mayor realizó su primera práctica en tierras asiáticas de cara a un partido amistoso que sostendrá ante su similar de Bahrein. ¿Cuándo? Ya está entrenando, no me aparece la fecha del juego. No sé. Y están allá, me imagino que este fin de semana a lo mejor, ¿no? Un solo día llegan a Darién 2.400 migrantes. En un solo día a Darién llegan 2.400 migrantes. Imagínense el problema que tiene el país y porque eso es un solo día, 2.000. Ahora imagínate la alimentación de la gente, porque cuando ellos llegan allá tienen que pues, ubicarlos, tienen que, como medidas de ayuda humanitaria, los ubican en una casa albergue, los atienden médicamente, les dan comida. Imagínense los gastos que tiene que tener el Estado. No es por menospreciar ni por manifestar lo contrario, pero tiene que invertir el Estado en estas necesidades para ayudar a estas personas que vienen por diferentes razones saliendo de sus países. Perdona, el juego es el 27 de septiembre. 27. Sí. O sea, como el martes. O sea, ajá, el martes. Perfecto, vamos a ver cómo está la selección, vamos a ver los nuevos seleccionados, a ver cómo están, ¿no? José Gabriel Carrizo, vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia, se dirigió a la asamblea en la ONU. Fue enviado por el presidente de la República, Nito Cortizo, a que lo representara en la ONU. Y una de sus intervenciones, la prioridad, habló de la gestión de sentar pilares del país más justo, consolidar la democracia, fortalecer la independencia de la justicia, pero también habló del tema de las medicinas. Habló cómo podríamos los países solidarizarnos y tener acceso a medicinas más económicas. Lo dejó como tarea en las Naciones Unidas. Esperemos que traiga resultados buenos ahí. El ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, deberá comparecer al Pleno Legislativo para rendir un informe sobre la ejecución de presupuestos de mantenimiento de la red vial por el estado desastroso de las calles. Pareciera que ese renglón no se está ejecutando. Bueno, fue citado por los diputados para que vaya a la asamblea a decir qué es lo que está pasando, que las calles pues no están siendo atendidas como espera el pueblo panameño. Bueno, todos sabemos que hay en estos momentos unas discusiones en el gremio legal por el tema del caso de Odebrecht y están pues en estos momentos los alegatos de diferentes partes. De la defensa, los alegatos de la defensa en estos momentos. La juez Bloise Martínez multa con $25 a Alma Cortés y a Ronir Ortiz. Manifestaba que se la pasaban conversando todo el tiempo. Pero bueno, están en la defensa presentando los alegatos. Vamos a ver si invitamos a algún jurista que nos pueda hablar del tema o que esté involucrado en el tema para que podamos, un tema álgido, un tema con mucha arista, muchas situaciones de parte y parte. Odebrecht como que tocó a mucha gente, a muchas instituciones, a muchos bancos, a muchas personas. Y la verdad es que señalan algunos que unos están, que otros no están, que unos los eliminaron, que otros no los eliminaron. Y la verdad es que vamos a ver si traemos algún jurista
que esté involucrado en el tema para que nos pueda orientar, hablar y pues ampliar más el Y a tema. ver si el jurista que traes, porque yo soy abogado pero no penalista, va a estar de acuerdo con lo que dijo Carlos Muñoz Pope a ciertos defensores. ¿Qué dijo? Hundieron a sus clientes. Sí. Frase lapidaria. Hundieron a sus y lo clientes. señaló. Yo no estoy de su lado. Sí. Así. Se refería a lo que están llamando A los defensores. a los defensores que están llamando al juicio abreviado. Pero bueno, eso es un tema técnico que tendría que tocarlo personas que no manejen ese Que tema. maneje el tema. Vamos a Pero es interesante. Internacional, la cantante, la pobrecita, mi Shakirita, hombre. La cantante colombiana Shakira asegura que se encuentra en una de las horas más difíciles y oscuras de su vida. Mal de amores. Y que no hay un lugar donde pueda esconderse de los fotógrafos con sus hijos. Además, resalta que para ella escribir música en estos momentos es como ir a un psiquiatra. Quiere decir que está escribiendo buenas canciones. Hay un doble entonces. problema, mal de amores y mal de impuestos. Sí, tiene dos líos, ¿no? Dios mío. Bueno, el fiscal de Odebrecht, hablamos de Odebrecht, después tocaremos el tema más a fondo ahí sobre el Daud Hassan, que fue uno de los que constituyó las empresas involucradas, ahora él es el jugador. Entonces, hay también discusiones en ese tema. Buscan traer a Panamá más aerolíneas a bajo costo. El gerente de Tocumen, S.A., Raful Arab, detalló que están trabajando para atraer a más aerolíneas de bajo costo al Aeropuerto Internacional de Panamá y Pacífico. Yo entiendo perfectamente y yo creo que esta debe ser una tarea conjunta del Estado y no del aeropuerto. Traer más líneas, excelente. Traer más líneas es bueno porque pagan, dejan plata en el aeropuerto. Pero ¿cómo hacemos, transformamos o logramos que esas líneas o que esos usuarios de esas líneas se queden en Panamá? Bajen a Panamá, un día, 2 días, que dejen plata en Panamá internamente, que puedan diseminar recursos en artesanos, boneros, los que venden la comida, los que dan los productos. O sea, ¿cómo logramos que estos millones de pasajeros que transitan por el aeropuerto entren a Panamá? A ver. En mis tiempos de turismo, que toda la vida trabajé en turismo, el éxito de un destino a veces se mide por la oferta de asientos de avión que tiene ese destino. En un momento dado yo tengo una excursión de 30 personas o soy yo solo con mi mujer o con mi familia, quiero venir a Panamá, entonces busco las opciones y Bata Copa, Bata Delta, Bata, todas las aerolíneas tradicionales, pero estas líneas de bajo costo me dan otra oportunidad. Y mientras más oportunidades haya, se va consolidando un destino. Sí, porque la gente comienza a transitar y dice, yo me voy a quedar. Entonces es importante. No, si esas líneas de bajo costo vienen a Panamá como terminal importante. Sí. Bueno, que sea para que sigamos fortaleciendo la actividad de turismo. Dicho sea de paso, en estos momentos en el Soho Mall está la Alcaldía de Panamá iniciando el desarrollo de un fin de semana de una feria de turismo. La Alcaldía de Panamá por primera vez se involucra de una manera más agresiva en las actividades turísticas y organizó una feria en Soho Mall, en la parte de arriba. Acabo de venir de allá también, donde hay más de 80 diferentes promotores y actividades de turismo promocionándose en esta actividad. Por primera vez la Alcaldía de Panamá, y ahí está la directora de turismo Esther de la Fuente, que está llevando a cabo la actividad. Se espera que el alcalde esté en estos momentos dando inauguración a este tema y están todos los gremios ahí. Por ahí vi, saludé un pocotón de ellos y vine para acá. Pero ahí está, por primera vez la alcaldía se involucra en fortalecer la actividad turística de la ciudad de Panamá y por ende también facilita a todos lados, porque hay gente de todos lados que vino a participar y a involucrarse. Fue gratuito, no se le cobró nada a nadie. Se colocaron los stands y se les dio la oportunidad para que vendan y promuevan sus actividades turísticas y bueno, en buena hora. Ahora pueden pasar por ahí y ver ese tema, ¿no? Un sismo de magnitud 7.4 sacude el centro de México nuevamente. Y fíjense esta situación. Ese día se conmemoraba
los terremotos del 19 de septiembre del 85 y los del 2017. El mismo día. El mismo día. El mismo día. Y ahora fue el mismo día. Y al mismo día. Wow. Imagínate tú qué coincidencia con estos terremotos y bueno, también pasó en Taiwán, la misma situación de los terremotos también. Ya hablé del huracán Fiona. El huracán Fiona está causando estragos en Puerto Rico, República Dominicana y bueno, tengo entendido que va hacia Canadá. Ahora el huracán va cogiendo dirección hacia Canadá. El mercado de Neri, el alcalde José Luis Fábrega, consciente también de la situación de las medicinas, decide que en el San Felipe Neri, que tiene gran participación de ciudadanos a comprar su producto, poner una farmacia de la Caja de Seguro Social ahí y van a distribuir también medicina y algunas atenciones leves también que se van a hacer y se va a aprovechar esta instalación, que es una instalación de primer mundo, con todas las condiciones necesarias para aprovechar y que la Caja de Seguro Social también pueda dar un poquito de resultados ahí, específicamente de respuestas de farmacia a la población. Así que también se inauguró recientemente. Los desafíos del gobierno ante la OIT. La OIT mandó un mensaje o mandó un informe sobre la Caja de Seguro Social también y tenemos situaciones que atender rápido para ver de qué manera fortalecemos los programas de invalidez y vejez sin muerte. Le están pidiendo a la Organización Internacional, está pidiendo que 140 millones anuales que aporta el Estado al programa debe incrementarse. O sea que el Estado debe fortalecer un poquito más también a la Caja de Seguro Social, no digamos impuestos, pero más impuestos canalizados a otro tipo de necesidades, ¿no? Entonces, Chuleta, el reto del gobierno de verdad que es un reto interesante. Se remodeló el Rod Carew para los aficionados del béisbol. El Rod Carew se acaba de inaugurar y se tendrán las actividades del clásico justo antes de las eliminatorias del clásico del Mundial de Béisbol del 2023, así que vamos a tener un estadio totalmente renovado para poder que sea de primer mundo y además de que son exigencias de la Major Leagues. No crean que Panamá es escogido porque sí. Para ser escogido tiene que tener ciertas condiciones el estadio donde se va a utilizar y tiene que tener la capacidad necesaria y la Major League está muy pendiente de este tema, por eso se tuvo que hacer las inversiones necesarias para poder incluir en esas actividades mundiales del béisbol a Panamá en buena hora. Así que más de 102,000 personas venezolanos han cruzado el Darién este año. El 67% de todos los que mencioné son venezolanos que están cruzando para Panamá. Esto, pues, por eso mencioné al principio que muchas situaciones de Cuba, de Haití, de Venezuela, situaciones diversas, pero el 67% de los que están cruzando son venezolanos. Hay deducciones y análisis graves. El sueño de Bolívar, la patria grande latinoamericana, se ha tornado en un lugar, en un infierno, vamos a hablarlo así. Las calles latinoamericanas están llenas de violencia gracias a la droga, gracias a los gobiernos corruptos. Ecuador está pasando muy mal momento, lo que en Guayaquil se vive. Así que hay que evaluar eso de que si nuestra patria latinoamericana, el sueño de Bolívar, eso se ha ido derritiendo. Y la prueba es esta. Sí, la prueba es esta de que el 67% de los migrantes que vienen ilegales son venezolanos. La verdad es que vienen huyéndole a muchos problemas sociales en sus países y están tratando de buscar mejores días. Y bueno, ya vamos un poquito a entrar en el tema. Solo para Panamá se encuentra la selección de Panamá Surf. Se encuentra en el ISA World Surfing Game del 22. Los deportistas están iniciando el camino para ser clasificados para los Juegos Olímpicos. Ojalá sea así. Miembros de partidos políticos continúan a la cabeza de las candidaturas independientes. Zulay Rodríguez continúa a la cabeza con 19.922 firmas. Le sigue Melitón Arrocha con 12.742 y en tercer lugar sigue Francisco Carreira, Paco Carreira, 12.565 firmas. Son los tres que van a la cabeza y se perfilan ser los candidatos independientes para ser presidentes de la República.
Costa Rica declara alerta sanitaria por dengue. Ojo, Panamá, ojo. Estamos pensando todavía en COVID y viene otra amenaza por ahí, que es el dengue. Ya Costa Rica declaró emergencia. Yo no he visto o no sé si hay aquellos cazamosquitos, aquellas actividades preventivas con los gobiernos locales que verificaban en las residencias, que los potes, las plantas de las abuelitas, la fumigación. Ojo, no queremos más lío con dengue aquí en Panamá. Y bueno, con esta noticia del dengue terminamos nuestro recorrido por el noticiero. A ver. Paradójico lo que dijiste la noticia anterior, de que de los 3 candidatos independientes, 2 pertenecen a partidos políticos. Sí. Y queda uno pensando, ¿qué está pasando? Pero bueno, ese es otro tema que no es de hoy, pero sí, para meditar. Que lo podemos discutir, porque sí, meditar. es verdad lo que tú dices. Yo creo que a veces en los partidos políticos hay una inclinación por algo o por algún candidato que no necesariamente sean los que corren independiente y pues cualquiera persona viendo esta oportunidad que brinda la democracia panameña de correr como independiente. El independiente no quiere decir que no comulgues o que no tengas inclinación por algún partido político. Independiente quiere decir que no vas a correr por el partido político. Y hay 2, como bien acabas de mencionar, hay 2, uno del PRD y uno panameñista, que están siendo los más reconocidos, los más firmados en estos momentos. Así que esa contienda va a estar interesante en el 2024. ¿eh? Sí. Va a estar bastante interesante. Vamos a ver y esperemos que los panameños pues escojamos lo que de verdad necesitamos para salir adelante. Y bueno, amigos y amigas, todos los meses este programa Alza tu Voz. Déjame enseñarle a mi amiga que me regaló una calcomanía de Mujeres Exitosas. Saludo a las amigas de Mujeres Exitosas. Las mujeres arriba, nosotros siempre apoyamos eso. Pero bueno, amigos y amigas, nosotros estamos una vez al mes tratando de hablar de nuestra historia. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de nuestra historia, que amamos nuestra historia, de dónde venimos, cómo construimos este país, el esfuerzo que ha hecho las generaciones por tener este glorioso país, un gran país en centro y en Latinoamérica, y cómo se vino construyendo todo lo que nuestra democracia o nuestra política criolla fue construyendo en el transcurrir de los años. Y llegó el momento en que también en Panamá se asesinó un presidente, presidente Remón, escogido democráticamente, ejercía, ¿cómo fue la democracia? Ejercía como presidente de la República y fue asesinado. Sí, señores, sí, amigos y amigas, un presidente en ejercicio fue asesinado. Pero los detalles, nuestros amigos. Quería dar esta introducción para que pues escuchen, porque sí, lo vemos en el libro, como que asesinaron a un presidente en el hipódromo, ya, pero vamos a escuchar el detalle. ¿Quién era Remón? ¿De dónde venía Remón? ¿Qué familia era Remón? ¿Cómo gana las elecciones? ¿Cuál era su propuesta? ¿Cómo era su política? ¿Qué hacía en el país? ¿Que era exitoso? ¿Era un fracaso? ¿Qué era Remón? ¿Y por qué lo matan? ¿Por qué toman la decisión de grupos antagónicos de llegar hasta ese extremo de asesinar a un presidente de la República en ejercicio? No es que era en ejercicio. ¿Por qué lo matan y qué pasó después de su asesinato? Bueno, arrancamos con los expertos. Villa, ¿qué nos dices de quién era? ¿Quién era Remón? Un saludo a ti, Iván Picota. Saludo a Néstor, que no pudo venir tampoco. Sí, hombre, a Néstor. Saludo a Julio Linares, que le oí en estos días a Julio decir una gran verdad de que tenemos 2 años en estos avatares de hablar la historia panameña. Creo que estamos haciendo patria. ¿Cómo no? Y que merecemos una felicitación. Felicidades, y espero que sean reconocidos. Ojalá, voy a hablar eso porque es verdad, ustedes ya tenemos 2 años y ustedes, o sea, no fallamos. Lo único que habla de la historia es en la escuela o las cátedras universitarias que hablan de la historia, pero para todos, bueno. O sea, ustedes 2 están ahí mencionando, recordándole a los panameños de dónde venimos, para que nuestro norte no se nos altere, no sé exactamente por dónde venimos. Remón Cantera
nace en Panamá en 1908. Estudia y se gradúa en 1931 en la Academia Militar Mexicana. Y hace una carrera exitosa porque en 1947 ya es jefe de la Policía Nacional. Transforma a la Policía Nacional de agentes de pito y tolete en una Guardia Nacional más profesional, más militarizada. Ok. Remón le toca vivir tiempos difíciles. Yo me tomé la molestia de ir a la universidad y cometí el gran error de sacarle estas copias. Saqué de 2 libros, pero se me fue el nombre de el autor, así que le pido excusa. Pero nos dice este estudioso del tratado, Ramón Eisenhower, que en 1948 Arnulfo Arias participa en una elección y, como todos sabemos, Arnulfo fue un campeón electoral. Pero hubo un gran fraude, dice el libro hubo un gran fraude y el que gana es Domingo Díaz, pero anciano y enfermo. Domingo Díaz Arosemena. Sí, Domingo Díaz Arosemena, anciano y enfermo, no puede con la múcura del gobierno y su vicepresidente menos. Entonces, Remón, como jefe de la Guardia Nacional, ordena un recuento de votos. ¿Y quién gana? Arnulfo Arias. Madrid. Un recuento de votos después que el presidente había fallecido. Bueno, en 1940, Así fue. Sí, 1948 se declara presidente de la República Arnulfo Arias. Pero como siempre, por eso catalogan a Arnulfo, no lo digo yo, el ñame. Arnulfo cambia la constitución y hace y deshace y pone a temblar el país y Remón lo derroca. Remón era el jefe de la policía en ese entonces. La policía, de la Guardia. De la Guardia Nacional. Entonces, eso fue un tiroteo en la asamblea, en la presidencia. Eso fue en enviado en 1946, finalmente enviado a Arnulfo. Arnulfo desaparece del campo político. Lo exilian. Sí. Y en 1952, José Antonio Remón participa como candidato presidencial, ganando las elecciones. Dice el libro que en un proceso fraudulento, en donde votó todo el cementerio Amador. Aquí dice que los muertos votaron. Yo digo, bueno, el cementerio Amador. Ay, hombre. Pero Remón era muy hábil. Y ya siendo presidente, esgrime la lucha nacionalista. Y apenas llega, le plantea a los norteamericanos, a los gringos, un tratado. Y con un pregón que se hizo famoso: ni millones ni limosna, queremos justicia. Eso internacionalmente fue toda un gran acontecimiento que pone a temblar a Washington, porque Remón comisiona a su vicepresidente Guisado a que confeccione un memorándum con los puntos que quieren negociar. Y José Ramón Guisado le solicita a una eminencia, Ricardo J. Alfaro, que confeccione ese memorándum. Dicho documento. Guisado y Alfaro se constituyen en incómodos negociadores. Pusieron en jaque a los norteamericanos. Y Remón los ayuda con una
manifestación de 100.000 almas pidiendo, de panameños pidiendo un nuevo tratado. Los norteamericanos comienzan a negociar el tratado y entre las cláusulas que le ponen a Panamá, que quieren incluir a Panamá, es que si se firma un tratado, ya Panamá no pueda volver a pedir la revisión del tratado. Eso era más infamia que el tratado de 1903. O sea, te voy a dar esto y ya, tú no puedes joder más, nunca. cállate. Remón logra que Dwight Eisenhower, el general vencedor del Frente Occidental de Europa en la Segunda Guerra Mundial, héroe norteamericano y presidente, lo reciba en la Casa Blanca en 1953. Fue una visita muy sonada de las dos esposas, de los nietos. Remón lleva montunitos y visten a los nietos de Eisenhower de montuno. ¿Ah, sí? Eso recorrió todos los Estados Unidos, pero también le emplaza a Eisenhower que quiere un tratado. Y un tratado bien difícil para los norteamericanos. Recuerden que en 1953 estaba la Guerra Fría. Los gringos dominaban la política centroamericana, constituyeron repúblicas bananeras, tumbaban presidentes en Guatemala. Seguro. En Nicaragua mataron a Sandino, pusieron a Somoza. Los Estados Unidos controlaba América bastante. Mucho más, todavía lo hace, pero ahora mucho más. Entonces, a donde yo quiero llegar es que la figura de Remón es una figura incómoda para los norteamericanos. Y no solo él. Vamos a suponer que yo quiera eliminar esa figura incómoda. ¿Y quién queda? El segundo, Guisado. Y Guisado también era el negociador. Tenía la misma proyección y la misma filosofía. ¿Ellos venían de algún partido político o...? La coalición nacional. La Coalición Patriótica Nacional. Que agrupaba a los liberales y todo eso. A las fuerzas oligárquicas. Pero Remón, sinceramente, era un tipo que, a pesar de lo fraudulento de su elección, era muy popular. Resultó ser buen presidente. A favor de la... Se bañaba en regadera. Y a favor de la necesidad de panameña, ¿no? Mira que yo, mi abuela paterna, ella tuvo en sus segundas nupcias un señor amigo, que era una bendición. Muy buena persona. Él tenía una bomba de gasolina que se llamaba Estación Remón Cantera. O sea que él dominaba. Lo querían. Lo dominaba la gasolinera, la prostitución, la bolita. Remón era popular. Era dueño de todas las oportunidades. Y también, a mi concepto, se convierte en un peligro para la oligarquía. Remón ya se vislumbraba como un dictador, se asomaba, olía a dictadura, y las fuerzas económicas de Panamá le temían ya. Ya entonces ya Remón tenía grandes enemigos. Yo estoy planteando que los enemigos de Remón eran los norteamericanos por el tratado atrevido que él le planteó, y la oligarquía. Entonces yo solamente voy a esta parte y la voy a terminar diciéndolo como Agatha Christie, Sherlock Holmes, que cuando hay un asesinato, ¿quién se beneficia con ese asesinato? Tú te mueres, apareciste muerte, ¿a quién beneficia? Y fácilmente digo yo, a la oligarquía y a los gringos. Eso yo hubo 1000 hipótesis que la mafia, que Lucky Luciano le levantaron un falso a la señora de Remón en un caso que fue a Puerto Rico y la pararon en la aduana, pero fue un caso aduanero de unos zapatos, de unas vainas así, y no era nada de droga. En esos tiempos la droga
no era, sí había, pero no era el gran Ah, más que problema. nada eran licores y vaina, ¿no? Entonces, El Macala. hasta aquí llego y le doy la batuta a mi amigo Julio Linares. Julito Linares, Todavía no han matado a Remón. Ey, Julio Linares Interesante era. porque- Julio Linares era de los que estaban en contra de Remón o estaban la No familia sé, Linares. mira. Interesante porque ya que has metido a los norteamericanos, ellos también sufrieron 4 presidentes asesinados. Abraham Lincoln, 4. James Garfield, William McKinley y John F. Kennedy. O sea que eso es algo Magnicidios. magnicidios. Estados Unidos sufrió 4 magnicidios. ¿Dónde mataron a Remón? 1955, 55. 2 de enero, en el hipódromo Juan Franco. Juan Franco. Quería hacer una serie de precisiones interesantes después de las palabras muy atinadas de Andrés. En el sentido, Remón pertenecía a lo más profundo de la burguesía panameña. Sí. Él era pariente de próceres. José Agustín Arango Remón. El segundo apellido de Arango era Remón. Manuel Espinosa Batista estaba casada con Elisa Remón. Remón era primo hermano de Roberto Francisco Chiari Remón, el que fue el presidente de la Dignidad el 9 de enero y que además fue a quien él le gana las elecciones. Remón le gana las elecciones a su primo hermano, a Roberto Francisco Chiari Remón. Y para tener un detalle interesante, la coalición, en ese momento la coalición patriótica no existía como tal. Estaban los partidos políticos que apoyaron a Remón y que eran el Partido Nacional Revolucionario del Caballito, la Unión Popular de la Mazorca, el Partido Liberal de la Bandera Roja, porque había otros partidos liberales que apoyaron a Chiari, porque Chiari era liberal, pero una facción del liberal se fue con Remón, el de la Bandera Roja. El Partido Renovador del Toro, no el Toro Valladares, el toro, la figura del toro en aquella época, del animal. Ah, ok. El partido y el Partido Revolucionario Auténtico del Cántaro. Por ejemplo, de estos partidos, habían 2 que habían llevado a la presidencia a Arnulfo Arias. Uno fue el Partido Nacional Revolucionario, que lo llevó a la presidencia, a su primera presidencia en el 40, y el segundo, que fue el Partido Revolucionario Auténtico, es el que lo lleva en el 48, en un recuento de votos, cuando el presidente había fallecido. Y los problemas de Remón políticos inician antes de Arnulfo Arias, porque Remón destituye a Daniel Chanis cuando Domingo Díaz Arosemena muere, queda en la presidencia Daniel Chanis. Y Daniel Chanis, destituye a Remón. Y Remón le contesta: el que te vas eres tú. La Corte Suprema hace un fallo kilométrico enseguida y dice: el presidente no es Daniel Chanis. El presidente es Daniel Chanis. Usted tiene que respetar. Y fue la famosa salida del segundo vicepresidente que estaba en funciones, que era Roberto Francisco Chiari Remón, que estaba en la presidencia. Y cuando la Corte dice: el presidente es Daniel Chanis, porque Daniel Chanis a mí me destituyó ilegalmente, el comandante Remón, ¿qué hizo Roberto Chiari? Se puso el sombrero y dice: me voy de aquí. Esa fue la famosa salida digna de Roberto F. Chiari cuando dijo: me voy porque yo no soy presidente, el presidente es Chanis. Pero como Chanis no podía regresar porque Remón no lo quería, es cuando llaman a un segundo recuento de votos con Domingo Díaz Arosemena muerto. Entonces, eso nada más para tratar de llevar el hilo de lo que dijo Andrés. Qué revolú. Para que vean los revolú que tenían. Esas eran las presidencias de los presidentes de la oligarquía. Hubo muchas elecciones que si bien tal vez no llegaban a fraude, eran muy cuestionadas. No había tribunal electoral. Eran muy cuestionadas. Entonces, sigamos con el tema, porque como dice Andrés, no hemos asesinado todavía a Remón. José Antonio Remón Cantera era una persona es más, hace poco lo vimos mucho en fotos. ¿Por qué? Murió la reina Isabel II. Y el primer país que visita Isabel II fue Panamá. El primer país que visita como reina. ¿Y quién la recibió como presidente?
José Antonio Remón Cantera. Ahora bien, 2 de enero de 1955, está el presidente Remón Cantera en su palco presidencial con una serie de personas. Y como a las 7:30 de la noche suena una ráfaga. Y hay una frase de Remón que dice: no son cohetes, esto es bala. Y cae tendido. Y junto a él, porque es importante destacar, él no es el único que fallece esa noche. Fallecen él, fallece un Toño Anguizola, fallece un guardaespaldas de apellido Peralta, y hay una muerte adicional bastante polémica que un tal Danilo Sousa, que supuestamente fue el testigo ocular a Remón, la bala que mata a Remón, porque fue una sola bala, y que hiera a los demás, y que después termina muriendo Peralta y Anguizola en el hospital días después. Fueron como a 13 metros del palco, detrás de unos papos escondidos. De ahí salieron las balas. Encontraron alrededor de 19 casquillos. Del otro lado encontraron 21 casquillos de los guardaespaldas de Remón que contestaron el fuego. Lo que sucede, y ustedes se preguntan, ¿pero qué pasa? Que hubo reacción tardía. Por supuesto que hubo reacción tardía. Si todos estaban jugando dominó, estaban jugando cartas, estaban celebrando el triunfo de la yegua de Remón, Valley Star, que había ganado el clásico del día. ¿Ganó bien o ganó, lo aguantaron los otros? O sea, había una serie de situaciones. Estaban celebrando y la seguridad se descuidó. Estaban celebrando igual. Es importante señalar quiénes eran las personas que estaban allí. Por ejemplo, en el palco de Remón, ahí estaba Hernán Nelson Harding, Alfonso Mono Pérez, Olga Yanis, Antonio Santamaría y Telma King. Estaban los guardias personales de él, de nombre Tomás Royal Perry, Marcelino de Ovaldía, Tomás Giscón y Germán, no, ya lo dije, Germán Harding. Ahora bien, yo soy abogado y los abogados nos debemos atener al expediente. Y de repente hay que ver qué es lo que dice el expediente. Y el expediente te lleva a 4 puntos interesantes. Para establecer una persona que sea el posible culpable, aquí podemos señalar 4 puntos. Número 1, hubo una importante declaración de terceros. Y ahora podemos ver con un poquito de detalle sobre quién había posiblemente realizado el asesinato. 2, hubo una confesión. ¿Ah, sí? de Rubén Miró Guardia. Número 3, se descubrió el arma homicida, se encontró el arma homicida. El machine gun. Y número 4, el cuerpo del delito estaba, que era la persona asesinada. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Había en los primeros días de enero, hubo una serie de testigos. Incluso esto fue antes de la confesión de Rubén Miró. Comenzaron a llegar testigos. Entre ellos están, porque es importante tener los nombres por aquí, entre ellos están el sacerdote Carlos Pérez Herrera, que tengo entendido que es el papá de él. El papá. Que era sacerdote. Sí, él renunció. Exacto, después renunció. Eladio Pérez Venero, Alejandro Cuellar Arosemena, Teresa Castro. Teresa Castro era una colombiana que era la supuesta amante de Rubén Miró. Estaba Eduardo Antonio Grau, estaba Bolívar Vallarino, que era el comandante en jefe, José Edgardo Tejada, Tejada es el que le vende el arma a Miró. Imagínate. Y estaba un tal Frederick Alfonso Hayas. Bolívar Vallarino estaba ahí también. En síntesis, estos testigos sí señalan de alguna manera que el señor Rubén Miró había conversado con ellos antes del magnicidio, como algunos días después, en el sentido de que él consideraba que Remón estaba llevando al país a una dictadura,
que eso no estaba bien que llegáramos a los extremos de una Nicaragua que entonces estaba liderada por Somoza, que el papá de Somoza, que después vino el hijo, y entonces a todos esos comentarios llegaron a ser testimonios. Y en el interín de esos testimonios, que es el 11 de enero, Rubén Miró va al Deni. y él se entrega y él dice, yo lo maté. Así. No solamente dice eso, el 14 de enero es cuando él señala, y el que me dio la orden o el que era el supuesto autor intelectual era José Ramón Guisado. ¿Quién era José Ramón Guisado? El primer vicepresidente, que es Andrés. Bueno, ahí está mi tesis. Ya eliminaste al Remón. ¿Quién se beneficia? Buscaste a Miró para que enrede la investigación. Yo lo maté. ¿Y quién me mandó? El segundo vicepresidente. Arrestan a Guisado. O sea, ya eliminaste todo. ¿Y cuándo se firma el tratado de Remón? Bueno, el tratado se firmó después. 15 días después. Sí. Rápido, el papá. Un tratado express. Sin esto y esto. Solamente subieron la anualidad, permitieron a los panameños, las empresas panameñas negociar. ¿El vicepresidente quedó al mando entonces? No, el segundo vicepresidente. El segundo vicepresidente. Ya eliminaste al primer vicepresidente. Ok, lo involucraste en el... El vicepresidente era el Ricardo. ¿Verdad que habían dos José Ramón vicepresidentes? El primer vicepresidente era el primero era José Ramón Sí, Guisado. ya lo eliminaste El porque segundo Lo involucraste. Lo acusaste y lo metiste preso. Entonces queda como presidente Dicky Arias, que es el que firma el tratado. Tratado. Enseguida, 15 días, el 20 lo firmaste. Ya los gringos se sienten, casi meten la cláusula De no que reclamen más nada no nunca. reclamen más nada. Entonces esa es mi tesis. ¿Quiénes se beneficiaron? La oligarquía y los norteamericanos. Pero ahora viene la parte de que Miró dice yo lo maté y después dice no fui yo. Exacto. Después Miró dice no, mentira, Eso lo dije porque presionado, estaba presionado. Sí, de hecho, bueno, él el 14 de enero involucra a Guisado. Guisado incluso solicita a la asamblea que le permitan renunciar para ser investigado por la justicia ordinaria. Y la asamblea dice, no, te vamos a juzgar nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que hubo con Guisado fue un juicio político. Y la sentencia de Guisado, que es en el mes de marzo, es posterior a lo que acaba de decir Andrés. En febrero, a mediados de febrero, Miró se echa para atrás y dice, yo no lo maté. Eso no es así. Yo no fui. Fue TT, no fui yo. Y entonces eso crea alrededor de un ambiente muy interesante. ¿Por qué? Entonces la pregunta es, ¿pero por qué desechan a Guisado? El problema que tenía Guisado, y este es un tema ya político, no es un tema de la misma investigación. Guisado, si no me equivoco, era el presidente del Partido Revolucionario Auténtico, que era un partido extremadamente pequeño. Guisado no tenía una fuerza política de lo que sería posteriormente la coalición patriótica nacional, que se convertiría en una coalición que ganaría las elecciones en el 56 con el resto de la Guardia. Entonces, por allí puede venir el tema de que a Guisado lo sacrifican por ese hecho, porque su peso político era mínimo. Y entonces ahí yo puedo concordar con el tema de Andrés, en el sentido de que sí, hubo una marejada política para tal vez continuar con lo que estaba siguiendo Remón y su coalición patriótica, que al final les sirvió, porque ellos ganan la elección en el 56. Ahora, hay otros detallitos en el juicio interesantes. No, yo solamente nada más para decirte, Sí, dale. definitivamente el asesinato de Remón fue un complot. Ok. Y una estrategia bien montada, aunque a veces trespatinesca, de tres patines. Eso que yo lo maté y después no fui yo. En el lapso de que Miró dice yo lo maté, las investigaciones como que cesan. Ya tú no, ya el que mató, ya lo tengo.
pero después hay un lapso donde se enturbian las aguas y él dice no. Entonces Enreda la investigación. ya eliminaste al presidente y al vicepresidente y tienes el presidente que tú quieres, que es el segundo. Ya, y firmas el tratado. Eso fue un complot que le salió bien a todos. Después matan a un gringo en México que también dice que fue el que jaló la ametralladora. Lipstein. Ese es otro. Lipstein. Que salió la misma noche de Panamá. Y era verdad, verificado por Ok. migración y todo. Dos temitas. Primero que todo, hay uno de los que, acuérdense que fallecieron 4. Anguissola, Remón, Peralta y Danilo Sousa. La muerte de Danilo Sousa es muy misteriosa porque Danilo Sousa no estaba en el palco. Danilo Sousa aparentemente es herido en el intercambio de balas. Y se dice que él pudo haber sido testigo de quién disparó. Y a él se lo llevan en un carro 2 personas. Una de ellas era el segundo comandante, Timoteo Meléndez. Y él salió vivo. Los testigos dicen, él se fue, él tiene una herida, pero él se fue y llega al hospital muerto. Ahora, eso quedó totalmente en el misterio. Ese es el tema de Danilo Sousa. Había una conspiración Porque muy cabrona. hablar de este tema no es para un programa, es para muchísimos programas. Entonces, hay otro nombre interesante, un norteamericano, de nombre Irving Martin Lipstein. Irving Martin Lipstein lo agarra Rubén Blades, padre, que trabajaba en lo que era Denny, en el aeropuerto de Tocumen, porque iba el 4 de enero porque lo vio y sintió que era una persona sospechosa, un tipo desaliñado, mangajo. Entonces lo agarran. Entonces, ¿quién era Martin Lipstein? ¿Cómo llegó? Entonces, fíjense el recorrido interesante de Martin Lipstein. Él sale de Veracruz, México, en barco, el 17 de diciembre del 54 hacia Génova, Italia. Pero toca varios puertos: Brownsville, Texas, Galveston, New Orleans, Cárdenas, Cuba y La Guaira. Llega el 2 de enero al puerto de La Guardia, Venezuela, en el barco Andrea Gritti. El tipo se enferma y dice, ya yo no quiero ir para Génova, yo quiero regresar a México. Entonces tiene que coger un avión y agarra un avión en Caracas y llega a Panamá en avión a las 5 Pan American Airways llega el 2 de enero a Panamá a las 5:15 p.m. Y supuestamente después de ahí, de llegar a Panamá, el mismo día, a Remón lo matan a las 7:30 de la noche. Él llega a Panamá a las 7:15 por Tocumen en un avión de Pan American Airways. Y cuando llega a Panamá, él decide ir, según el expediente, él se fue. Él fue al canal, visitó el canal de Panamá, fue al Clubhouse de Balboa y en toda esa investigación tenía coartada. Por eso al final lo dejan ir. Él al final, porque dentro del, creo que había un límite de 72 horas para poderlo tener detenido. Bueno, lo tienen que dejar ir porque sencillamente, según la investigación que se dio, no tuvo tiempo. El tal Irving Martin Lipstein sencillamente no tenía tiempo. Venir en un barco parando en tantos puertos como que no cuajaba con lo que se iba a hacer. Y por esa razón es que él desaparece. Pero sí, él había sido detenido, pero al final lo tienen que soltar. Por temas de tiempo, por temas... Sí, le hicieron una prueba de parafina que salió positiva, pero también se dijo que no era concluyente. Y salió positiva, ¿por qué? Porque el tipo vino en un barco que estaba incluso de polizón, un barco de carga, no era de pasajeros, así que el tipo estaba en el medio de harina, de muchas cosas que podían comer. Y lo matan en México. Pero eso fue sin tiempo después, lo matan, no sé cuántos años después, o poco tiempo después. Fue rapidito. Bueno, él lo matan después en México. Apenas llega a México lo matan. Ahí no estoy seguro. Pero bueno, ese es el tema del señor Lipstein. Si tú me preguntas a mí, porque esto es un tema que hay que estudiarlo muy a fondo, estaban todas las condiciones procesales existían para condenar a Rubén Miró. Ahora, y es interesante porque Rubén Miró
guardia, fíjate cómo es la vida, hablando del Panamá, de la oligarquía, de la burguesía y demás. Rubén Miró, la mamá era hermana de la esposa de Armodio Arias Madrid. O sea, él era primo hermano de los hijos de Armodio Arias Madrid, de los hijos de un expresidente de la República. Y aquí hay un dato interesante, porque cuando Rubén Miró en el mes de febrero dice, yo no maté a Ramón, por ende, Guisado es inocente, y lo repitió, mire, ese pobre hombre no puede seguir en la cárcel. Después que él mismo Después lo acusó. que lo había acusado, él dice que él es inocente en una carta que él le envía precisamente a Armodio Arias Madrid, donde dice, por favor, ponga sus buenos oficios para demostrar eso. Y meses después, incluso, porque él estuvo preso, Miró estuvo preso por 3 años, porque él en el 55 él lo mete en preso, y el juicio de él fue después, porque primero fue el juicio de Guisado, que es un juicio político, pero posteriormente el juicio de él en el 57, donde sale inocente, y es cuando la corte después decide, espérate, ¿cómo es posible que el autor intelectual es culpable y el material es inocente? No puede ser. Entonces tienen que sacar a Guisado de la cárcel. De la cárcel. Bueno, amigos y amigas. Falta lo más. ¿Qué? ¿Cómo murió Miró? ¿Cómo murió Miró? Bueno, pues eso vino después, con la dictadura. Miró lo asesinan en la dictadura, sí, en el 70. Lo asesinan en el 70. En el 70. Pam. Un mismo 2 de enero. Para que no hable más nunca nadie. Él lo asesina en el 70. Para que no hable más nunca nadie de lo que pasó. Casos y cosas de nuestra política, casos y cosas de lo que sucedió en aquel entonces. Mucha tela que cortar. Mucha tela que cortar, no está definido, no está claro cómo fue, pero lo que es cierto es que mataron en ejercicio a un presidente que tenía buen respaldo popular y que estaba tomando acciones para tratar de devolverle a Panamá un poco más de su nacionalismo y un poco más de conquista con lo del Tratado de Torrijos, con lo del Canal de Panamá. Y bueno, Ramón Eisenhower. Tenemos todavía tela que cortar, así que posiblemente más adelante sigamos el tema. Así que muchas gracias, amigos y amigas, por este programa, porque un día seguro que es un gran día. Chao, nos vemos.